Hola hermano, buen día, lunes 9 de junio de 2025. Esta semana la vamos a dedicar con programas especiales, con emisiones especiales, a los 90 años del cese de hostilidades con el Paraguay, de la Paz del Chaco, que fue suscrita el 12 de junio de 1935, 90 años atrás, en Buenos Aires. Una contienda bélica sobre la cual tenemos importantes revelaciones y que debemos de cuando en cuando volver a revisar, a analizar para ver las enseñanzas que nos ha dejado y que sin duda hoy pueden ser de suma utilidad para Bolivia, máxime en estos momentos de crisis, de problema y de incertidumbre nacional. Vamos a ver cómo de ahí podemos sacar importantes lecciones. Y es tanto más necesario esto porque es un aniversario, un, una efeméride del cese de hostilidades en el bicentenario de Bolivia, en los 200 años de vida independiente, de vida como país que nos hemos dado, y que este fue un hecho que cruzó la historia de Bolivia en su radicalidad más compleja y que tenemos importantes revelaciones. Eso, el precio del dólar, del oro, perdón, la cotización del oro, el precio del oro está en 3.342 dólares la onza Troy, una cotización que se mantiene en niveles históricos y que siempre nos hace recuerdo y nos dice, úsenme el oro para salir de esta crisis, de esta hecatombe en la que estamos en el país. Y bienvenido el debate. A su vez, el precio del petróleo, el barril del petróleo está en los 64,06 dólares, el barril del petróleo WTI que Bolivia compra a Estados Unidos para refinarlo acá. Un precio módico, similar ocurre, está un precio similar el petróleo Brent, que en caso de Bolivia importar y por ejemplo que se autorice y que se abra las puertas a que vengan, como decíamos, Shell por ejemplo, que fabrica, explota petróleo y hace de su propio petróleo su propia gasolina, a Bolivia llegaría a un precio de, teniendo en cuenta que el barril está en 67 dólares, se mantiene y se va a mantener al parecer por buenos meses, por buen tiempo así, costaría unos 4 bolivianos el litro de la gasolina, con lo cual es una solución sin duda positiva el ponerse a pensar en esto, el actuar en este sentido, porque es lo que nos dice la cotización de este petróleo Brent, que es uno de los mejores del mundo y por ende la gasolina que de ahí sale es positiva. A guisa de editorial vamos a referirnos concretamente a las declaraciones del presidente Luis Arce Catacora sobre una eventual renuncia. Él decía, no voy a renunciar porque una renuncia nunca ha solucionado nada. Si las renuncias solucionarían algo, ya nos hubiéramos ido hace tiempo, decía él. Y haciendo una reflexión, sin decir por ello que estemos pidiendo la renuncia o sugiriendo la renuncia del presidente del Estado, no, en realidad no es eso lo que hacemos, pero haciendo una reflexión histórica, un análisis concreto, en realidad la renuncia del presidente, una situación muy similar, estimados amigos y amigas, se dio en el país en 1984, cuando la famosa hiperinflación, que hoy todos hablan, ¿verdad? Parecen tiempos de la UDP, estamos como con la UDP, que en realidad no estamos como con la UDP, estamos mucho más jodidos, porque en la UDP dos cosas fundamentales, no existía crisis de desabastecimiento de combustible, no existía una sola fila por gasolina, por diésel o por querosén, que todavía se vendía bastante, y dos, no existía una crisis de falta de dólares. Esas dos cosas, falta de combustible y dólares, hoy nos han puesto en un jaque casi mate, que no existía allá. Allá lo que existía es que a tu moneda le habían añadido 6 ceros. Eso es lo único que existía allá. Y que se solucionó precisamente por eso cuando tú ves un billete
se le quitaron 6 ceros a tu moneda y se solucionó, pero a través de el famoso, y en realidad, y permítanme, acá tengo una copia, me parece, del Decreto Supremo 21060. Esta es la Gaceta Oficial del año 1985, donde se ha publicado en versión íntegra el Decreto Supremo 21060 famoso, que incluso regula el tema de los feriados en su artículo 67. Velo acá, esta es una edición original que nunca la vas a ver, que nos dice: los días feriados con suspensión de actividades públicas y privadas son los días domingos, 1 de enero, lunes y martes de carnaval, viernes santo, 1 de mayo, Corpus Christi, 6 de agosto, 1 de noviembre, 25 de diciembre y en cada departamento la fecha de su efeméride. Con lo cual nos ponía a trabajar. Sin embargo, este mes ya tenemos el feriado del Año Nuevo Aymara, no sé qué y no sé qué, y un país paralizado si se le suma el tema de los bloqueos. Entonces, esta reforma estructural que se denominó Nueva Política Económica y que en lo jurídico, en el asunto dispositivo, Decreto Supremo 21060, Víctor Paz Estenssoro, presidente constitucional de la República, es muy importante lo que dice en su preámbulo. Considerando que la situación económico-financiera del país requiere la adopción de nuevas soluciones de política económica que enfrenten los problemas en las raíces mismas de la crisis, la cual ha adquirido en los últimos tiempos características de verdadero colapso nacional y ha generado una pérdida de confianza, etcétera, etcétera. Esta disposición, esta gran reforma estructural que en realidad salvó al país de una hecatombe, porque el boliviano casi no valía. Había una devaluación del boliviano, una pérdida de valor adquisitivo, una inflación histórica, galopante, hiperinflación, ¿verdad?, que había hecho perder el valor adquisitivo, y por eso el dinero, como dije, no valía casi nada. 1.000.000 de pesos era algo así como 10 pesos, y la gente, como dicen, cobraba sus sueldos en carretillas, creo, en camiones, qué sé yo, porque había billete. Y se solucionó. Estábamos hablando del billete. Si tú ves tu billete, uno de tus billetes, en un costadito dice Ley 901 de 28 de noviembre de 1986. Es nuestro sistema monetario del 86. El decreto 21060 es del 85. Es la ejecución, la moneda que tenemos y que nos ha durado casi 50 años, ¿verdad? 40 años y algo por ahí, desde la adopción de la nueva política económica, un sistema monetario sólido. Con relación al dólar, nunca hemos tenido una crisis de devaluación hasta los últimos años, por 40 años. Algo bueno ha debido tener esto, ¿verdad? Esta ley del 86, que la puedes ver en tus billetes, le quitó muchos ceros a tu moneda y tuvimos el sistema monetario actual. O sea que fue una reforma estructural que nadie se ha atrevido a cambiar, por más de que Evo Morales, cuando era presidente, haya quemado y hayan hecho, ¿no?, un ataúd con 21060, lo hayan incendiado en Huanuni, cuando era ministro de Minería César Navarro, y hayan hecho shows por todo lado que de nada sirven. Sigue vigente este sistema económico en el país. Y fue posible precisamente gracias al gesto grande, digno, que tuvo un estadista como Hernán Siles Suazo, que es hijo de Hernando Siles, el que tuvo una importante actuación precisamente cuando comenzaba la guerra con el Paraguay. Porque Hernán Siles Suazo, no obstante que fue nada menos el caudillo de la revolución del 52. Fue el estratega militar que combatió en las calles, que ordenó a las tropas, las condujo a las tropas de los revolucionarios, y que llegaron a doblegar al ejército de Bolivia. Fue el caudillo militar que fue presidente en los años 50, ¿verdad?, que luego volvió al gobierno en los 80, ya en una situación distinta. Le faltaba un año para terminar su mandato. Poco, ciertamente. Ya había cumplido la mayor parte de su mandato. Fue secuestrado incluso, poco antes. Fue secuestrado
por parte de una fracción del ejército y de la policía y algunos ciudadanos de otras nacionalidades. Se hizo un complot y secuestraron al presidente. Estuvo un día secuestrado y fue rescatado por parte de las Fuerzas Armadas, precisamente, en un muy buen operativo. Fue rescatado. En su secuestro estaban involucrados no el ejército como institución ni las Fuerzas Armadas, sino algunos miembros descontentos, también algunos oficiales de la policía, ¿verdad? Como un mayor Linares o que había por entonces, y la Escuela de Comando y Estado Mayor se había pronunciado, habían tenido reuniones ahí, y bueno, sin embargo, las propias Fuerzas Armadas en un operativo lo rescataron. A pesar de todos estos avatares, no había renunciado Siles, se mantuvo firme, dijo: no, a mí no me van a amedrentar. Cuando lo secuestraron salió de la residencia presidencial en La Paz y dijo: ¿qué pasa? ¿Qué es esta bulla? Porque a las 5 de la mañana ingresaron las personas armadas, entre miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía y también civiles, incluso extranjeros. Ingresaron reduciendo a la guardia de la casa presidencial, ¿verdad? De la residencia presidencial, y Siles, con su gesto siempre temerario, incluso de desprecio a la muerte, al peligro, que ya lo había demostrado antes cuando en Huanuni, en Oruro, en los años 50, cuando él era presidente, y cuando los de Catavi, los sindicatos trotskistas, habían atacado al sindicato de Huanuni, que era movimentista, y habían matado a su principal dirigente y colgado de un árbol en la plaza de Huanuni, en Oruro, aquí en Oruro, y se desató una guerra tremenda entre sindicatos mineros con muertes de por medio, similar a la del 2006, ¿no? Cuando se lanzan con dinamitas y todo. Pero la diferencia es que ahí el presidente de la República vino en persona, se paró encima de una camioneta y dijo: basta de matarnos entre hermanos, si quieren matar a alguien, mátenme a mí. Se abrió la camisa y dijo: disparen, mátenme a mí si quieren matar a alguien. Con lo cual desarmó a todos. Y la situación se tranquilizó. Y para hablar de fuentes, eso está dicho acá en las memorias de Guillermo Bedregal, y está con documentos y también tiene algunas fotografías de otros hechos, que era su ministro secretario de la presidencia y presidente también de Comibol, que fue con Siles ahí, y que él lo documenta en su libro de Búhos, Políticas y Persecuciones, Mis Memorias, en 2 tomos, que tengo la suerte de contar en mi biblioteca. Un presidente tan valiente, ¿verdad? El año 84, al ver la crisis, decidió renunciar. No tuvo una vanidad, ¿no?, de decir: no, yo no puedo renunciar. Muy bien, señores, renuncio a la presidencia, acorto mi mandato y que se convoquen a nuevas elecciones. Se preparó todo, se llamó a nuevas elecciones, llegó el gobierno de Paz Estenssoro, que promulgó la nueva política económica traducida en el 21060, y la situación pudo arreglarse en el país. O sea que una renuncia en la historia de Bolivia sí ha viabilizado una solución, con lo cual, repetimos, no decimos que en este caso deba renunciar el presidente, ni que no deba renunciar, no nos compete hablar de eso. Simplemente hacemos ver que un gesto de ese tipo en la historia de Bolivia tuvo una consecuencia, como una reforma estructural que hasta el día de hoy permanece vigente en nuestro sistema monetario, muy sólido hasta hace unos cuantos años atrás, y que con el compromiso de los bolivianos sin duda vamos a lograr otra vez estabilizar, y que no tenga que mirar desde el sótano, desde el suelo al dólar, ¿verdad? Como ha sido desde el 86, desde el 85 hasta ahora, hasta hace un par de años atrás. Así está el panorama en el país. Por otro lado, los bloqueos, los manifestantes vuelven, y esto es peligroso, y también debemos hacer notar que puede ser el origen de una especie de guerrilla rural, ¿verdad? Porque se desbloquea, van incluso con bandas, con tambores y clarines los militares, pero les importa un pepino, y como hemos visto hoy, han vuelto en Parotani los bloqueadores a instalar sus bloqueos ante la mirada de
de los militares y de los policías, según informó la agencia de noticias Fides hoy. Entonces, esta es una situación ya fuera de control. En un gobierno normal, en un gobierno consciente de sus facultades y de su autoridad, ya se hubiera decretado un estado de sitio. El estado de sitio es una medida que le faculta la Constitución a un gobierno. Cuando es bien utilizada, es muy positiva y era con frecuencia empleada en los años 90, en los años 80, incluso antes, 60, con resultados positivos ante una situación de violencia y atentados como los que ya hay. Hay atentados, incluso contra ambulancias, médicos, todo. Es una situación peligrosa. Así comenzó Sendero Luminoso en el Perú, así comenzaron las FARC en Colombia, que por 50 años desangraron a ese pobre país y que con mucho esfuerzo le está costando otros 50 años recuperarse. Recién han atentado contra la vida igual de un senador, no decimos que sea las FARC, pero son resabios de aquella violencia. Le han dado un balazo en la cabeza contra un candidato a la presidencia. Entonces, Bolivia se podría decir que acaso esté en puertas de sumergirse en unos 50 años de sangre, de violencia, que ha afectado muchísimo, por ejemplo, a Colombia, con la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC. Eso es algo que sin duda no se debe permitir y, como decíamos, una medida como el estado de sitio en un gobierno normal, este gobierno no lo quiere hacer, nunca lo ha querido hacer. Hay miedo, tienen miedo, acaso sean conscientes de su falta de simpatía con la población, no sé. Pero cuando se lo utiliza bien, no quiere decir gatillos ciegos, fáciles, para nada, simplemente una reinstalación del orden en el país, que hoy es necesaria incluso por el problema económico y de falta de combustible que tenemos. Estando el enfermo mal, se le desconecta el suero. Eso es lo que se está haciendo hoy con los bloqueos en realidad. Y el enfermo agoniza más, y el enfermo en este caso es Bolivia. Es otra cuestión que debe sin duda analizarse, ya sea este gobierno o el nuevo o lo que fuere, el estado de sitio. Alberto Ostra Gutiérrez, un gran internacionalista boliviano, ha publicado una obra titulada El estado de sitio, donde nos describe de manera extraordinaria los beneficios y los cuidados que hay que tener con esta medida, que sin duda ha sido positiva en la historia del país. Y hablando de Alberto Ostra Gutiérrez, autor del estado de sitio, nos saltamos a esta semana especialísima para nosotros de los 90 años de la paz con el Paraguay. Hoy que vamos a cumplir 200 años como vida, Alberto Ostra Gutiérrez nos dice, el autor de, repetimos, El estado de sitio, una obra muy importante suya, nos dice el 12 de junio de 1935, el 12 de junio de 1935, llegaba a su fin la guerra del Chaco. Bolivia, al igual que el Paraguay, había soportado una gran tragedia. 60, 80 mil vidas, no se sabe cuántas con exactitud, sacrificadas en plena juventud. Como primera entrega de estas 3 que vamos a tener en esta semana, porque nuestro programa es día por medio, como algunos se bañan, día por medio, ¿verdad? Y que hemos pensado titular a este programa Día por Medio, o tal vez antes de las 8, porque la idea era que vaya antes de las 8, cada día de la mañana, ¿verdad? Siempre matinal. Entonces, vamos a ocuparnos muy brevemente de la polémica tremenda sobre el origen de la guerra, que habría producídose a raíz de una insubordinación militar. Y esto es un debate entre civiles y militares que no se ha hablado mucho, pero que es muy importante para ver la importancia, valga la redundancia, del respeto de la institucionalidad en un país, que es lo que hoy mismo nos está teniendo en este quilombo. En resumidas cuentas, el origen de la guerra concretamente ya el año 32, para no remontarnos a los sucesos de Fortín Vanguardia, cuando los paraguayos arrasan el Fortín Vanguardia y Bolivia logra una victoria porque recupera el Fortín y se le declara agresor al Paraguay.
Bolivia estaba ahí, pero en el primer orden de los países del mundo, 1928. El año 32, en la laguna Chuquisaca, para los paraguayos la laguna Pitiantuta, y esto va para aquellos, ¿no?, que decían que Salamanca es el culpable de la guerra, que él dijo que hay que pisar fuerte en el Chaco, fue un belicoso, un belicista, un guerrista, y que dijeron que era la guerra de los cochabambinos, ¿verdad? En realidad, y hay documentación importante sobre esto. Por ejemplo, ha hablado de ello un importante historiador boliviano, y estamos hablando, cuidado, estamos hablando del origen de la guerra, a qué se debió el estallido de esta guerra que ha costado algo así como 50.000 muertos, lo mejor de Bolivia en aquel entonces, y que nos ha puesto en el trance de desaparecer como país o de seguir existiendo como país. Eduardo Arce Quiroga, en su libro Las Relaciones Internacionales de Bolivia, que además tiene la autoridad de haber combatido en la guerra con el Paraguay, que es el que está acá como soldado raso, que ascendió a sargento o a cabo, me parece, en el Regimiento 41 de Infantería. Luego fue un gran diplomático, estuvo en la delegación boliviana que fundó Naciones Unidas, de ese calibre es Bolivia, y fue un gran escritor e historiador. Él nos dice que ha sido el depositario de los documentos originales del presidente Salamanca sobre la guerra. Nos dice que a través de documentos de los principales involucrados, que en realidad el origen de la guerra, y él llega a una conclusión dura para los bolivianos, se debió a una insubordinación militar. Esto es para el debate. Que en la laguna Chuquisaca, allá en el Chaco, en el sudeste, Bolivia destacaba, como el Paraguay lo hacía, como hoy lo sigue haciendo, los puestos militares adelantados y algunas patrullas militares. Y se decidió verificar la situación de la laguna porque era un importante depósito de agua en caso de una guerra, en caso de que Paraguay declare la guerra. Bolivia preveía ver y vieron una laguna. Y se ordenó hacer un reconocimiento aéreo, y se le ordenó al mayor Desiderio Rocha hacer un reconocimiento aéreo juntamente con el general Moscoso para ver si había asentamientos humanos, asentamientos paraguayos en la laguna o si estaba libre. Y la orden del presidente de la República, de don Daniel Salamanca, que aquí está, era terminante. En caso de encontrar vida humana, presencia paraguaya en la laguna, en la orilla este de la laguna, o sea, del lado del Paraguay, no ocuparla. Y lo que hizo precisamente los que estaban encargados de esta misión, como el general Óscar Moscoso, como el mayor Rocha, como el mando militar ya de la zona y de aquella división, fue exactamente lo contrario. Al avistar desde el avión, ellos mismos declaran que habían visto huellas ahí, que habían visto pahuichis, o sea, asentamientos humanos, así se asentaban tanto los paraguayos como los bolivianos. Habían visto presencia humana en la orilla este de la laguna. Ordenaron ocupar a fuego la laguna. Eso fue en junio igual de 1932, en los hechos directos, el origen de la guerra. Y ahí se desató la pelea tremenda entre el mando civil, el presidente Salamanca, y el mando militar. Lo tuvieron que, por ello, derrocar a Salamanca en plena guerra, un corralito, y tomarlo preso,
en 1934, y Salamanca se limitó a decirles con su estilo: este es el único corralito que les ha salido bien. Salamanca y el mando civil, o sea, el mando civil que era Salamanca y el mando militar, ingresaron en una tremenda controversia que fue muy perjudicial para Bolivia luego en las operaciones militares. Y de ello debemos aprender siempre, por ende, la sintonía que debe existir entre el ejército, entre las Fuerzas Armadas y el presidente de la República, que al final de cuentas es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Ahora tampoco estamos haciendo un poco de abogados del diablo o de abogados de Salamanca, ¿no? Simplemente mostramos un aporte que da Eduardo Arce Quiroga sobre el origen de la guerra, con citas de los partes, de las órdenes de ocupar o no ocupar, y asimismo de la orden terminante del presidente Salamanca, transmitida por telegrama al Chaco, al Comanchaco, como dice acá, el comando del Chaco. Pero puede aún, y para eso está abierta la invitación al debate, quizá no fue ese el origen de la guerra. Hay que decirlo que el origen fáctico es ese, el origen directo, el origen ya en los hechos, como la detonación de los gatillos. Pero ya el 28 se puede decir que había iniciado de alguna manera la guerra con la ocupación del Paraguay, del Fortín Vanguardia, que estaba en controversia y que fue victoriosamente resuelto por Bolivia en el gobierno del presidente Hernando Siles, que había comprado además las famosas ametralladoras Vickers, que fue un gran presidente en realidad, como creemos que también lo fue Salamanca, fue muy patriota y previsor. Ese sería el origen de la guerra, que luego se desataría la tormenta en el Chaco. Eduardo Arce Quiroga, repetimos, nos da detalles y artículos, y que incluso cartas que luego habrían publicado los protagonistas de los hechos en busca de un chivo expiatorio, la conducción civil y la conducta militar, y que tiene datos importantes y de primera mano. Un pasaje muy importante nos dice: conviene anotar también que en sus esfuerzos por erigir una figura de comandante con méritos suficientes, Salamanca impulsó la jefatura del general José Luis Lanza en 3 críticas oportunidades, recibiendo en todas ellas la negativa del comando en ejercicio, esto sobre el corralito de Villamontes. El último intento fue el de noviembre de 1934 en Villamontes, donde Lanza rasgó sus presillas militares gritando apóstrofe histórico: me avergüenzo de ser general boliviano, dijo el general José Luis Lanza cuando lo estaban tomando preso a Salamanca y lo estaban derrocando en el Chaco. El ejército sin duda ha tenido una actuación heroica y destacable, y asimismo los soldados, los jóvenes de clase media, de clase alta, los campesinos, todos que habían ido al Chaco, y tuvo una actuación importante el ejército, desde el mando del general Kuntz, tenemos que decirlo, pasando por Peñaranda hasta el final de la guerra. Pero ¿cuál es el origen de la contienda bélica? ¿Fue una insubordinación? Trataremos de dar algunos detalles más en nuestra próxima entregua: 90 años de la paz con el Paraguay, 90 años del cese de hostilidades en los 200 años de Bolivia. Suscríbete a nuestro canal para tener novedades importantes y revelaciones y seguir este hilo. Cualquier rato también pueden haber novedades de estos 90 años de la guerra con el Paraguay y de nuestra actualidad en Bolivia. La gran lección, amigos, es que Bolivia, en la guerra con el Paraguay, ha mostrado que en una hecatombe tremenda, donde incluso hubo falta y crisis de abastecimiento de combustible, porque el Paraguay, mejor dicho, la Argentina le vendía gasolina diésel a Bolivia. La Argentina decidió dejarle de vender el año 1933 porque se había declarado neutral en medio de la guerra, en plena guerra. Con lo cual Bolivia se quedó sin combustible. Sin combustible, pero gracias a la labor de bolivianos como Jorge Muñoz Reyes y de extranjeros como Guillermo Eldenberg, en homenaje a él, la refinería de Santa Cruz lleva su nombre, se pudo en plena guerra producir gasolina, combustible,
para abastecer al ejército en campaña y para poder afrontar esta contienda. Mucho tenemos que aprender de ahí, y Bolivia no se deshizo como país. Así es que va a ser muy difícil que se deshaga hoy, pero no imposible. Es menester por ello pensar, informarnos y ciertamente actuar. Aprovechamos para invitarte a comprar nuestra historia secreta de Bolivia en sus 200 años, para lo cual puedes hacer clic en el link de la descripción. Seguimos en cualquier momento.